Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Aire Limpio. Soy Policarpo González del Valle, socio director de Aire Limpio, y voy a actuar en este webinar como hoy su coordinador, ¿no? Lo primero de todo pues es dar el pésame a aquellas personas de ustedes pues, que hayan tenido pues, alguna pérdida personal o familiar o cercana en esta pandemia, y también muy especialmente también dar el agradecimiento pues, a todos ustedes que pertenecen a la comunidad de la ingeniería hospitalaria, a los servicios de mantenimiento, a los servicios técnicos, al mundo de las instalaciones en este mundo hospitalario, y que realmente pues, ha sido muy importante y es muy importante en la lucha sanitaria contra esta epidemia, ¿no? Hoy les voy a presentar los ponentes de hoy. Muchos de ustedes les conocen ya, son conocidos de toda la vida. Es Fernando Feldman, que es el director técnico y demás de Aire Limpio. Pues Fernando, como responsable también de la oficina técnica, tiene una muy grande experiencia en el diseño de este tipo de entornos desde hace ya más de una década. Miguel López Ibor, que también es el director de la división hospitalaria de Aire Limpio, también con una enorme experiencia en este campo, ¿no? Unos detalles técnicos antes de empezar. Tendremos, bueno, pues esta presentación será conducida tanto por Miguel como por Fernando. Es una presentación pues, tipo webinar, y después tendremos un turno de ruegos y preguntas. En el turno de ruegos y preguntas, si ustedes tienen un panel, pues las pueden ir realizando a lo largo de la presentación. Yo las recibiré, sí, por favor, me las mandan por escrito. Yo actuando como coordinador las iré recibiendo, y bueno, pues si hay preguntas iguales las iré intentando agrupar por temas, y luego las preguntas, aquellos de ustedes que tengan micro pues bueno, les daremos paso para que puedan hacer la pregunta en público, y la escuchemos todo el mundo, y tanto Miguel como Fernando pues las puedan responder. Esta sesión está siendo grabada, y a lo largo de los próximos días, pues una vez que la tengamos editada, se la haremos llegar, ¿eh? Y bueno, pues ya sin más, lo que voy a hacer es darle el paso a Miguel. Miguel. Hola, buenos días. Muy buenos días, Miguel. Tienes ya te cedo los mandos. Muy bien. Buenos días a todos. Como dice Poli, muchísimas gracias por... Perdona. Bueno, perdona por el lapsus. Buenos días a todos. Poli, muchísimas gracias por la introducción. Muchísimas gracias a todos por asistir. Y nada, me uno a las condolencias y a los deseos de que todo el mundo esté bien en este tiempo que vivimos tan extraño. Y sin más dilación, vamos a empezar con la presentación. Criterios técnicos de diseño para habitaciones de aislamiento. Bueno, calculo aproximadamente que estaremos 25 o 30 minutos, ¿vale? Hemos dividido el webinar en dos bloques. En un primer bloque vamos a hablar un poco de la normativa actual, de la definición de lo que es una habitación de aislamiento, los diferentes tipos de aislamiento, las características, la ubicación, y luego en un segundo bloque nos vamos a centrar más en lo que son consideraciones generales de diseño y sistemas de control, monitorización de estos entornos, y acabaremos un poco con una aplicación práctica
estos sistemas en el resto de instalaciones hospitalarias. Habitaciones de aislamiento. Actualmente en España nos tenemos que centrar en dos normativas, la UNE 100-713 del año 2005, que establece los criterios de diseño para instalaciones hospitalarias en general. Ahí hay una tabla en la que se ven las diferentes áreas del hospital y ahí es donde empecemos a ver la definición o los criterios establecidos para habitaciones con pacientes con riesgo de contraer infecciones o habitaciones con pacientes con enfermos, habitaciones para cuidados de enfermos infecciosos. Por otro lado, tenemos la norma UNE, la 171-340, que es una norma que se creó a posteriori estableciendo los criterios de validación y cualificación de lo que se denominan salas de ambiente controlado en hospitales. Perdón un momento. Los entornos de ambiente controlado en hospitales están definidos como aquellas estructuras e instalaciones destinadas a controlar la contaminación en estos ambientes adecuados. Y ahí se establecen ya dos diferenciaciones. Perdonad un momento que he perdido la presentación. Disculpad, he tenido un error. Vale. Ya está. Establecen dos diferenciaciones. Disculpad. A ver un segundo que quiero pasar a mi pantalla. ¿Puedo pasar mi pantalla, Juan? Disculpad, ya está. Ahí en la norma 171-340 ya se habla se establecen las habitaciones para pacientes inmunodeprimidos y las habitaciones para enfermos infecciosos. Luego, independientemente de esto, hay muchas comunidades autónomas que han sacado una serie de recomendaciones y también nos basamos en las recomendaciones o las líneas de trabajo que establecen asociaciones internacionales como el CDC o la Asociación Americana de Inmunización, que es ASA. Tipos de aislamiento. Tenemos, por un lado, la habitación para paciente infeccioso, definida en estas asociaciones internacionales como Airborne Infection Isolation, A y I. El objetivo de estas habitaciones es minimizar la exposición de una enfermedad, de un paciente que tiene una enfermedad transfusionaria al resto del hospital. El paciente, en este caso, es el portavoz, el portador de esa enfermedad. Tenemos la habitación para paciente inmunodeprimido, que es Protective Environment Isolation, en la definición en inglés, y denominada como PE. ¿Vale? En este caso, el objetivo es proteger a un paciente que tiene su sistema inmunológico debilitado. Y la protección es protección frente a enfermedades de transmisión aérea. Luego tenemos lo que se denomina habitación combinada, infeccioso inmunodeprimido. Estas habitaciones son entornos diseñados para proteger a un paciente que tiene su sistema inmunológico debilitado,
pero al mismo tiempo es portador de una enfermedad de transmisión aérea. Entonces, aquí tenemos una protección debe ser doble. Por un lado, tenemos que proteger el paciente, que no pueda recibir ningún tipo de microorganismo, siempre hablamos de transmisión aérea, y por otro lado, tenemos que tener ese paciente aislado del resto del hospital para que no transmita ese microorganismo. Por último, tenemos la habitación que llamamos de uso indistinto infeccioso inmunodeprimido. Esta habitación es una habitación que en un momento determinado puede funcionar como habitación para paciente infeccioso o como habitación para paciente inmunodeprimido, cumpliendo los criterios de ambas habitaciones. Este tipo de habitaciones no están definidas en una normativa concreta. Organizaciones internacionales como ASHRAE, por ejemplo, en su estándar 170, las prohíbe porque hace alusión un poco a que no pueda haber o que no están permitidos sistemas que puedan intercambiar el flujo, es decir, que puedan ir en un sentido o en otro. Nosotros este tipo de habitaciones se hacen y se diseñan fundamentalmente bajo un criterio de flexibilidad, es decir, ahora mismo las instalaciones, la demanda de pacientes en las instalaciones hospitalarias pueden cambiar de un tiempo a otro, entonces tratamos siempre, ya no solo con estas acciones, sino con el resto, que las instalaciones sean lo más flexibles posibles. ¿Cuál es este concepto? Pues tener una habitación dentro de un hospital que sirva para cualquier tipo de paciente y en un momento determinado, a demanda existencial, podamos poner esta habitación en presión negativa, un paciente infeccioso, o en presión positiva para un paciente inmunodeprimido. Dentro de esos criterios sí que podemos disponer todos los medios necesarios técnicos para que una habitación pueda estar en un momento determinado para un paciente infeccioso y en otro momento determinado pueda estar para un paciente inmunodeprimido, cumpliendo en cada uno de los momentos exactamente todos los criterios que tenemos para una de esas habitaciones. Y el uso y la utilización, la recomendación de este tipo de salas la dejamos única y exclusivamente a los profesionales sanitarios, a los departamentos de ingeniería de los hospitales, que son al final los que tienen que establecer sus protocolos de actuación, sus protocolos de limpieza, sus protocolos de cambio de pacientes. Las habitaciones para pacientes infecciosos. Según la norma que hemos comentado antes, la 100.713, establece una tabla en la que se indican claramente los parámetros que deben de cumplir. Temperatura 24-26 grados, humedad relativa 45-55%, presión negativa respecto a las salas adyacentes. Ahí la norma 100.713 no establece un valor de ese diferencial de presión. Disculpad un momento. No establece un valor de ese diferencial de presión. Y en cambio la norma UNE 161.340 sí que establece que ese diferencial de presión tiene que ser de al menos 6 pascales con las salas adyacentes. El CDC o ASHRAE siempre ha trabajado con unos valores de 2,5 pascales, tanto en positivo o en negativo. Bueno, la diferencia entre 2,5 y 6 pascales es un poco los valores de referencia que se tienen para este tipo de habitaciones. Estas habitaciones infecciosas tienen que cumplir unos caudales mínimos de ventilación de aire exterior de 10 metros cúbicos hora por metro cuadrado. Es decir, tenemos una habitación de 15 metros cuadrados, entre 15 y 20 es el tamaño habitual de las habitaciones en los hospitales en España, pues estaríamos hablando de un caudal mínimo de aire exterior de entre 100 y 150 metros cúbicos hora. Se consideran locales de clase 2 con 2 niveles de filtración en la impulsión F7 y F9 y en la extracción establece la puntualización que se debe tratar a la extracción como local de clase 1, es decir, 3 niveles de filtración. Más que 3 niveles de filtración, que se debe incorporar el tercer nivel de filtración, que es el filtro EPA-H3. ¿Vale? Aquí vemos
el esquema normal de una habitación, sacado de los guidelines de ASAE, y quería hacer un poco inciso en el sistema de monitorización. Nosotros consideramos, y luego, según vayamos avanzando esta presentación, vamos a ir viendo la importancia que tiene, todos estos entornos deben estar monitorizados en continuo. Es decir, el punto que nos establece y que da a conocer a todo el personal que trabaja con este tipo de entornos en qué situación estamos es ver clara y directamente cómo está la situación, el valor ese de diferencia de presión de la habitación con respecto al exterior. Las habitaciones de aislamiento para pacientes inmunodeprimidos. Lo mismo, la tabla de la norma 100.713 establece unas condiciones de temperatura en el resto del hospital, 24-26 grados, humedad relativa entre 45 y 55%, presión positiva respecto a las salas adyacentes de al menos 6 pascales, la misma referencia en la UNE 131.340. Caudal mínimo del exterior, aquí se establecen unos criterios de caudal mínimo del exterior mucho más altos, estamos hablando de 30 metros cúbicos hora por metro cuadrado, y en la impulsión se considera un local de clase 1, es decir, 3 niveles de filtración, F7, F9 y H13. H13, el filtro absoluto, recomiendan siempre ponerlo en elemento terminal. La configuración de la habitación, vemos aquí, es prácticamente lo mismo, lo único que se invierten el sentido del flujo de aire. Aquí estaríamos en presión positiva y el aire siempre tiende a salir al exterior, con lo cual protegemos de la entrada de ningún agente biológico aéreo al paciente. Y vuelvo a hacer inciso en la importancia que tiene el tener monitorizado en continuo este tipo de entorno. ¿Dónde se ubican este tipo de entornos dentro de un hospital? Lo primero, quiero hacer una diferenciación pequeña entre lo que son habitaciones y box. Dependiendo del servicio, la habitación la consideramos aquel espacio que dispone de su cuarto baño, y box es un tamaño hecho entre 15 y 20 metros cuadrados, y luego los boxes son cubículos, espacios más pequeños, no suelen tener su baño y están más implantados en áreas que ahora iremos nombrando, un poquito más en donde el paciente está menos tiempo o requiere unos cuidados más intensivos. La ubicación de estas áreas dentro de los hospitales lo hemos sacado siempre, llevamos 20 años prácticamente haciendo este tipo de instalaciones en hospitales, y las vamos sacando según la experiencia y la información que nos van dando de los hospitales. Al principio se requerían estos entornos en áreas muy concretas dentro de un hospital, y cada vez la demanda asistencial y los propios criterios del hospital van incrementando este tipo de salas en distintas áreas del hospital. Pero ya digo que ahí atendemos a criterios médicos y a criterios especiales de asistencia de los hospitales. Voy a poner una serie de ejemplos. El primero, y que consideramos, y más a día de hoy, cuando estamos viviendo esta terrible pandemia que tenemos, la primera barrera donde debemos frenar o donde debemos controlar este tipo de agentes es en el servicio de urgencias. Ahí no es más indicado, o vemos más siempre, hacemos instalaciones de lo que es un box, es decir, un cubículo más pequeño, porque es un poco la primera barrera en el sistema asistencial. A partir de ahí ya podemos pasar a habitaciones de hospitalización en las distintas áreas que tenemos. Ahí podemos tener habitaciones para pacientes infecciosos, para pacientes inmunodeprimidos, tanto en presión positiva como negativa. En la unidad de cuidados intensivos, exactamente lo mismo. Ahí ya es más, estamos hablando muchas veces más de boxes, aunque incluso a veces con alguna habitación. Unidades de trasplante de órgano sólido, todas aquellas áreas donde podemos recibir trasplantes de hígado, riñón. Ahí podemos tener siempre demanda asistencial de presión positiva o presión negativa, dependiendo del tipo de paciente. Unidades de hematología, más hace referencia, igual que a las de trasplante de médula, para aislamiento en presión positiva, o ese tipo de aislamiento para paciente
inmunodeprimido infeccioso, sala de neonatos, zona de paritorios, las unidades de reanimación Urrea-URPA, unidades de cuidados intermedios, ventilación no invasiva, todas aquellas pruebas que se van realizando por tema de exploración de órganos más relacionados con la transmisión aérea, unidad de endoscopia, hospital de día oncomatológico. Bueno, aquí tenemos una serie de áreas, va creciendo y va cambiando continuamente, vuelvo a lo mismo, dependiendo un poco de los criterios médicos que son un poco los que llevan la voz cantante en este tema y a los que nosotros hacemos caso y seguimos fielmente. Aquí vamos a ver un poco todos los elementos. Hemos cogido una habitación un poco... es atípica porque es la típica habitación de un hospital estadounidense, pero bueno, podemos explicar un poco todos los elementos que tiene y ver un poco la distribución. Esta habitación aparece con antesala, lo que se llama esclusa. Las normas hablan de las excusas, no las ponen ni como obligatorias, simplemente existe esa posibilidad. Sí que es un elemento que permite tener siempre, si se hace el protocolo de entrada de abrir una puerta, cerrarla y abrir la siguiente, nunca tener las dos puertas abiertas, pues se establece que la diferencia de presión siempre permanece estable. Hay en un tipo de habitaciones, como son las de paciente inmunodeprimido, tiene también una enfermedad infecciosa, que sí que es necesario jugar con esa excusa para mantener las condiciones. No vamos a meternos mucho más en la definición de las excusas porque ya digo que depende un poco también de los criterios médicos y fundamentalmente de qué trabajo o de qué actuación se vaya a hacer en la esclusa. Es decir, hay simplemente esclusas que están pensadas para mantener el aislamiento siempre estable, hay esclusas que tienen mayor espacio y están pensadas para realizar dentro de la esclusa, pues o desde una habitación de infecciosos ponerte los elementos de protección o incluso tener algo de material. Bueno, esta es la habitación en la que podemos tener el acceso a través de la esclusa o directamente, si obviamos esta parte de la parte inferior, sería una habitación normal con su puerta de entrada. Aquí tenemos los elementos de impulsión de aire, los elementos de extracción, que vemos que siempre es recomendable la extracción ponerla a nivel bajo, es decir, a unos 15-20 centímetros, perdón, entre 15 y 50 centímetros de nivel de suelo, porque de esta manera controlamos o tenemos más controlado la dirección de los flujos de aire. Y luego, bueno, su extracción en el baño. Aquí vemos en las conducciones de aire todos estos, los elementos de control que tenemos, que bueno, siempre, ahora los vamos a ir definiendo más concretamente. En la entrada de la habitación siempre tenemos un monitor de presión diferencial que nos está indicando en qué condiciones de aislamiento está la habitación con respecto del pasillo. En este caso tenemos varios monitores, uno que nos está indicando la habitación respecto de la esclusa con respecto a la habitación o simplemente en la habitación. Aquí se puede jugar con un montón de posibilidades y bueno, ya depende un poco de los criterios también técnicos del hospital, de cómo lo quieran tener. Hay incluso veces que replican la monitorización en el control de enfermería. La estrategia de control de estos que nosotros establecemos y que seguimos para establecer o para diseñar estos criterios de aislamiento, tanto en presión positiva como en presión negativa. Realmente lo que tenemos que tener controlado es todas las entradas y todas las salidas de aire dentro de una habitación. Así sabremos, estableciendo ese diferencial de caudales tanto entre la impulsión y la extracción, establecemos esa diferencia de presión. En este caso, siempre tenemos, dependiendo de que sea una habitación en presión positiva o en presión negativa, un elemento de control, digamos válvulas de caudal, que marca, como si dijéramos, es la válvula maestra, es decir, marca el paso de este aire. Tenemos en presión negativa
una habitación, una válvula, en este caso la extracción es la que principalmente maneja el caudal, es decir, tengo que una habitación que tenga presión negativa, siempre tenemos que tener mayor caudal de extracción que de impulsión. Y en una habitación presión positiva, siempre tenemos que tener más caudal en impulsión, que es donde está la válvula que actúa como maestra, y la esclava lo único que hace, que sería la extracción, es mantener un diferencial de caudal constante en función de cómo vaya actuando la válvula maestra. Si mantenemos esa diferencia de caudal, que por ejemplo tenemos una extracción de 600 metros cúbicos y una impulsión de 150, mantenemos siempre esa diferencia. Lo que hacen las dos válvulas es mantener siempre esa diferencia de caudal tanto en impulsión y en extracción, y así nos aseguramos que las condiciones de sobrepresión o de presión permanezcan constantes. Esto es un poco el esquema de principio de los elementos que tenemos en una habitación. Tendríamos una válvula de impulsión, una válvula de extracción, el equipo de monitorización. Aquí, con el sistema que vamos a hablar a continuación, podemos tener 3 referencias con un mismo sistema de 3 salas, para una esclusa, para 2 o para 3, con un entorno diferenciado de aislamiento. Vuelvo a repetir, la válvula de extracción, la válvula de impulsión y luego un sistema de control en el que yo establezco cuál de las 2 válvulas es la maestra, la que va a comandar a la válvula esclava, para mantener siempre esa diferencia de caudal y así tener estable una diferencia en presión diferencial. Y una pantalla táctil que ponemos, que es el propio monitor, que ponemos en la habitación, en la que, independientemente que yo pueda configurar estos caudales, está informándonos en todo momento de las condiciones en las que tenemos, en ese entorno de aislamiento. Este es el núcleo, el corazón de este sistema, que es un pequeño VLC, un pequeño controlador que ya viene con todos los elementos integrados para controlar este tipo de entornos. Pues un controlador nada, mantiene un cuadro de control, son 30 centímetros por 10 de ancho, va a 24 voltios como la mayoría de los controladores, y en el que, bueno, por el software que está diseñado así, pues tiene una serie de entradas analógicas, 14 para diferentes elementos, salidas analógicas 10, entradas digitales, tiene relés o salidas digitales para una serie de elementos, es de comunicación abierta a través de BACnet, y luego a través de este controlador pues tenemos acceso hasta 4, con un controlador, hasta 4 monitores para replicar esa señal o esos avisos pues a la entrada de la habitación, en la esclusa o incluso en el control de enfermería. En los siguientes elementos que hemos visto en la presentación, ahora vamos a hablar ya de elementos más de control de caudal de aire, y voy a dar paso a Fernando Feldman, que es el que va a explicar un poco este tipo de elementos.